Hola y bienvenidas a todas a su podcast favorito de ciencia política, El arte de gobernar, para la clase de política judicial. Yo soy Minerva Contreras, estudiante de la licenciatura de Estudios Políticos y Gobiernos, y hoy te voy a hablar de uno de los retos que enfrentan las democracias en la actualidad, la judicialización de la política. Pero, ¿qué es la judicialización de la política? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus características? Bueno, pues en este programa te invito a descubrirlo. Los politólogos Neil Tate y Torbjörn Bollinger mencionan que es el proceso mediante el cual los tribunales, las cortes y los jueces elaboran o inciden en la elaboración de políticas públicas, un trabajo que tradicionalmente ha sido de los congresos y los presidentes. Esto implica cada vez más la presencia del Poder Judicial en la vida política y social. Judicialización tiene dos sentidos. Por una parte, abarca la creación de nuevos derechos a través de reinterpretar la Constitución y los estatutos. Por otra parte, la aplicación de derechos existentes. Rachel Seder y otros académicos mencionan que en algunas regiones los tribunales pueden actuar para defender derechos, pero que en otras regiones son actores fundamentales para la perpetuación del dominio de la élite política o de grupos criminales y mafiosos, a lo que el politólogo argentino Guillermo O'Donnell nombra como áreas marrones, y que nos hacen pensar en regiones de Sinaloa, Guerrero, Michoacán, donde el narco ha suplantado al Estado en funciones como la seguridad. Las mujeres de América Latina han recurrido a los tribunales para impugnar las desiguales relaciones de género en la familia y en la sociedad desde el periodo colonial. Pero podemos ver un auge en el siglo XX donde los tribunales ya tienen presencia como actores políticos importantes, ya sea como progresistas o conservadores, como en el caso de Chile, donde la Suprema Corte jugó un rol importante en el bloqueo del proyecto de la Unidad Popular impulsada por partidos de izquierda. En los años 80, la gente comenzó a acudir cada vez más a los tribunales y a partir de la década de 1990, el control judicial de la constitucionalidad se volvió fundamental. Pero, ¿qué es lo que lleva a la población en general a acudir a instancias judiciales? Lamentablemente, es el fracaso del poder ejecutivo y legislativo a la hora de velar por los intereses y las necesidades de las personas a las que representan. La debilidad de los derechos efectivos de la ciudadanía, la inseguridad, las dificultades generadas por crisis económicas, el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, entre otros muchos conflictos que enfrentamos, hacen que se busquen otros medios e instancias para reivindicar y asegurar sus derechos. Este fenómeno de la judicialización de la política, según la académica Pilar Domingo, es más probable que se dé en regímenes con la capacidad de garantizar las promesas de derechos, el debido proceso y la rendición de cuentas. Ahora, ¿cómo se judicializa la política? Este proceso se puede dar desde arriba con los actores de élite que se oponen a ciertas leyes o prácticas del gobierno, o desde abajo cuando ciertos sectores de la sociedad se movilizan para presionar por sus reivindicaciones y acuden a los tribunales. También se puede dar desde el extranjero como los avances en la jurisprudencia internacional. Como ejemplo de la judicialización de la política desde abajo, el pasado 11 de febrero la comunidad rarámuri de Mogótabo, localizada en el sitio de Urique en la Sierra Tarahumara, recibió un fallo favorable en un juicio penal en el que los políticos del Partido Revolucionario Institucional habían denunciado a los habitantes de ocupar propiedad privada. Sin embargo, ellas y ellos habitan ahí desde antes de que compraran la propiedad. Nosotros somos de aquí, expresó el gobernador indígena de Mogótabo. Las y los pueblos nativos, según el artículo 2 constitucional, tienen derecho a la propiedad comunal de sus tierras. Y así es como la Sexta Sala Penal hace efectiva
la aplicación de derechos constitucionales para las comunidades originarias de México. Eso es todo por hoy. El texto que usé de referencia es La judicialización de la política en América Latina, de Rachel Cedar, Lynn Scholden, Alan Engel en 2011.